Pues hola a todos y a todas, y estamos en la última sesión del Club de Lectura de este año. Les recuerdo que hemos comenzado esta aventura de leernos un libro al mes y comentarlo, bueno, pues para inspirarnos, para profundizar o para ampliar nuestros contenidos. Y empezamos en septiembre precisamente con Laxmi Aguirre, hablando de una de nuestras autoras favoritas, Fisher. En ese primer club de lectura incluso acuñamos el término fisherista para algunas de nosotras, y tenemos la suerte de que justamente en el último de este año pues contamos nuevamente con Laxmi Aguirre. Bienvenida. Gracias. Laxmi es, bueno, pues máster en Comunicación y Periodismo Gastronómico por The Foodie Studies, es profesora de nuestro máster también actualmente, periodista en diversos medios de comunicación y, bueno, ahora mismo también editora en la editorial Col Col, y hoy está aquí precisamente pues en su papel de editora. Este ha sido el segundo ensayo que ha sacado Col Col. Es un nuevo formato, un ensayo de ensayo gastronómico, y que, bueno, pues que el primer número fue sobre, bueno, la autora fue Alicia Kennedy, y este segundo número la autora es Ana Luisa Islas, que hoy tenemos también la suerte de que esté con nosotros. Y bueno, pues para hablar del mejor oler a mar. Y claro, nos pareció que qué mejor para concluir este año y estos clubes de lectura que tener a la editora y a la autora y en conversación para nosotras, ¿no? Y nosotros. Entonces, bueno, pues yo tampoco tengo mucho más que decir. Les agradezco, eso sí, a la gente que está siendo muy, muy fiel cada mes con este club de lectura, y a la gente que lo impulsa, entre ellas a Cristina Silva, que es una de las personas que lo está impulsando, a Ariadna Costa, que es la que siempre está manos con la tecnología y que además también se lee todos los libros, y bueno, y al compañero Curro Lucas, que ha estado también potenciando este espacio, ¿no? Este espacio de pensamiento. Pues Laxmi, Ana, bienvenidas para Gracias, vosotras. gracias por invitarnos. Bueno, para mí es un honor formar parte de este club, que me hayan incluido junto a autoras como Fisher, que es una referente para todos. Eh, y me gustaría empezar nuestra participación preguntando si todos aquí son migrantes o han migrado o viven en su casa de siempre. Yo creo que si nos ponemos a pensar, prácticamente casi todos hemos estado en algún momento lejos de casa y casi todos seguramente siguen lejos de casa, ¿no? La condición de migrantes es intrínseca al ser humano. Somos nómadas, hemos sido nómadas siempre y seguimos siendo nómadas. Y a veces se nos olvida eso y pensamos que las personas migrantes son diferentes a nosotros, cuando en realidad nosotros o nuestros abuelos o nuestros papás o nuestros tíos también han migrado. Eh, Hoy me decía Lakshmi, ¿qué quieres decir que no hayas dicho? Hay muchas cosas que quiero decir que no he dicho, pero una de las cosas que hace unos días en el Basque Culinary Center con los chicos del máster de ciencias gastronómicas, algo que me gustó mucho de destacar es justamente esta condición de migrantes que es humana, es como un sinónimo de ser humano, es ser migrante. Lo que pasa es que a veces pues tenemos una memoria tan mala que pasa una generación o dos generaciones y nos olvidamos. Y en realidad pues es parte de nosotros, ¿no? Siempre es parte de esa evolución, de querer estar mejor, de buscar un mejor sitio donde estar, de quizás, bueno, quizás es por la violencia que haya en los países respectivos o por en mi caso en su momento, pues porque sentía que la Ciudad de México me quedaba chiquita, ¿no? Que puede sonar un poco extraño, porque son 25 millones de habitantes, pero mi forma de pensar o mi manera de ver la vida, pues de repente no coincidía, ¿no? O sea, yo sentía que había algo que me hacía falta. Y bueno,
en realidad cuando Lakshmi me pidió escribir el libro, no me pidió escribir un libro sobre migración, me pidió escribir un libro sobre apropiación cultural. Y en realidad, pues en el viaje del proceso de la construcción de este libro, me di cuenta que había muchas cosas que yo quería decir. Una de ellas era justamente, pues esto, ¿no? La condición humana de migrar, de movernos. Y también no quería que fuera solamente un ensayo en donde yo reclamara el perdón de los españoles, sino al contrario, ¿no? Como más bien tender puentes y crear conversaciones, y este tipo de espacios justamente son los que este libro pide. Y bueno, gracias. No sé si Lakshmi quisieras decir algo. Hay un pedacito que me gustaría leerles, pero si quieres, Lakshmi, decir algo antes. Está perfecto. Hola Ana. Eh, bueno, hola a todas. Em, yo a Ana le pedí un ensayo sobre apropiación cultural porque, bueno, pasaron varias cosas. Conforme yo estaba todavía esbozando la colección de ensayo gastronómico de hojas de col, ¿no? Por suerte empezaban a publicarse en España a muchísimas autoras latinoamericanas. Pues llegaban Brenda Navarro, Yasmina Barrera, Margarita García Roballo, Guadalupe Nettel, Rocío Quillaguamán, y de repente se hablaba de historias de migración que a mí me abrían un poquito los ojos, ¿no? Por otro lado, leí también Guaco Retrato de Gabriela Biener y a mí me estalló un poco la cabeza. En el sentido, es un libro muy duro en el que, bueno, Gabriela, como siempre, se abre en canal, igual que hace Ana Luisa, creo, en este libro, y habla sobre la apropiación cultural. Encima una apropiación cultural que la ha sufrido por un miembro importante de su familia, ¿no? Em, y, y luego hay dos cosas que son más anecdóticas, que es, a mí me encargan un artículo sobre burritos para el comidista, y yo, según estoy investigando sobre el tema, Em, bueno, contacto con Ana Luisa, y es una de las pocas mexicanas que no me cuelga el teléfono, ¿no? Según estoy haciendo preguntas. Literalmente me colgaron el teléfono varios cocineros mexicanos porque decían que el burrito no era cocina mexicana, ¿no? Yo no lo entendía porque, bueno, me había documentado y investigado, ¿no? Y yo veía pues que evidentemente, bueno, pues que era una cocina de frontera, que era una cocina de migración además, ¿no? Que era una cocina totalmente práctica de aprovechamiento, entonces no entendía ese rechazo, ¿no? Pero claro, es que detrás de todo eso estaba la apropiación cultural, y al hablar con Ana, pues ella eh, podía darme información al respecto de esa realidad que yo no veía tan clara, ¿no? Que para mí no era un sí o un no, sí, nace en México pero viaja, ¿no? Y es cuando Ana también publica un artículo en Ule y Mantel sobre el Día de los Muertos en México, que me emociona muchísimo, ¿no? Entonces, según está pasando todo esto en mi cabeza, eh, creo que es una conversación necesaria, la de la descolonización gastronómica, la de la apropiación cultural, y no se me ocurre mejor persona que Ana Luisa Islas para llevarlo a cabo, ¿no? Eh, Ana Luisa es periodista gastronómica, para quien no le conozcáis. Yo siempre digo que por encima de todo es escritora, creo que también es cocinera. No sé si a ella le gusta llamarse a sí misma, pero al final ella se construye a través de la cocina y en la cocina. Y bueno, ha trabajado muchísimos años en España, ha estado trabajando en la sección de gastronomía del ABC durante más de 10 años, si no me equivoco. Bueno, además, bueno, es artista,
bueno, es profesora de escritura, bueno, es muchas cosas, vive durante muchos años en Barcelona y hace algunos, bueno, vuelve a México, a San Miguel de Allende, a vivir, ¿no? Bueno, solo para que quien no conozca a Ana Luisa pues la tenga también un poquito ubicada. Y entonces, bueno, Ana Luisa hace esta preciosidad de ensayo. A mí quizá está mal que yo lo diga, pero yo estoy muy orgullosa del ensayo que espero que hayáis podido leer y que además a mí me parece un ensayo que al final bueno, es un libro muy difícil de definir, ¿no? Creo que como Ana, como muchos de nosotros, tampoco puede ser encasillado, ¿no? Es un ensayo gastronómico, pero también es una obra divulgativa. También hay memorias, ¿no? Hay un recetario, ¿no? Al fin y al cabo también hay un homenaje a sus orígenes, hay un homenaje a las mujeres que cocinan y siguen cocinando, ¿no? Hay viaje, hay vida, hay duelo, ¿no? Entonces, es un libro que es un ensayo y por eso está en esta colección, pero que además son muchas otras cosas. Quería poner un poco en contexto todo esto para que se entienda por qué este libro, ¿no? Y este libro ahora. Y también quería preguntarle a Ana Luisa por qué cree que esta es una conversación necesaria, ¿no? Mi mirada siempre es una mirada externa, digamos, y por qué cree que ahora es el momento de hablar de esto, ¿no? Bueno, ojalá hubiera sido hace 500 años, pero bueno, por lo menos más vale tarde que nunca. Quizá también, Ana, sería importante explicar qué es la apropiación cultural y qué es la descolonización gastronómica, ¿no? Antes de seguir charlando. Bueno, este pedacito siempre me cuesta mucho trabajo, pero bueno, ya lo habrán leído aquí un poco. La apropiación cultural es una manera de hacerse de algo que no nos pertenece para lucrar con ello y muchas veces derivado en una imitación que no se asemeja a lo primero, ¿no? Que puede ser desde los tejidos de los indígenas, generalmente suele ser desde alguien con un poder un poco más fuerte hacia una persona que normalmente ha sido ninguneada, o en el caso de los indígenas en México, incluso pues ninguneados, ¿no? Y callados y exterminados desde hace muchísimos años. Y que ya no esté España gobernando México no significa que no sigan los gobiernos de mi país ninguneando a la cultura de los pueblos indígenas de México. Justamente en el texto hablo de la cantidad de lenguas que se hablaban y la gente. Yo estoy hablando muy bajo. ¿Se me Sí. escuchan bajo? No Ujú. tengo otra manera de hacerlo porque no tengo micrófono. Pero bueno, intentaré hablar un poco más alto. Creo que puedo cambiar aquí el No, volumen. solo con que te acerques, yo creo, al ¿Así ordenador. está mejor? ¿Así Eso mejor? está perfecto. Sí. Lo que decía, ¿no? Que suele ser algo que puede ser desde un tono de burla. La manera más fácil de explicarlo, y eso lo he explicado en varias presentaciones y está en el libro también, es el término se acuna a partir de los desfiles de Victoria's Secret y las chicas en tanga llevando los penachos de las culturas norteamericanas previas a la invasión. Si lo comparamos, sería pensar como si una persona va vestida con el tocado de, por ejemplo, de las falleras o de las asturianas, que es precioso, y fuera en tanga para un Halloween o para un desfile o para algo así, y sería algo que no se permitiría. Eh, pero también ya abarca otras cosas, como por ejemplo, el otro día una de mis compañeras de piso aquí en Barcelona pidió unos platos de gocho de David Muñoz y vinieron un par de platos inspirados en la cocina mexicana, que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra cocina, que se está recalentando en el microondas.
a partir de los viajes que él ha hecho, específicamente el año pasado, estuvo un mes viajando por México, muchas veces patrocinado por los mismos gobiernos de México, que los llevan a los chefs para que conozcan lo que hay y vengan y hagan algo que no tiene ni pies ni cabeza, ni tienen ellos el tiempo suficiente para entender lo que están tratando de imitar. Y al cabrón le queda muy bien. O sea, eso es lo mejor que está. Entonces, justo en el libro lo habrán podido ver, o sea, el tema es que la apropiación cultural o la descolonización, pues son unos temas que son delicados porque están constantemente presentes en nuestra vida, ¿no? Es como los micromachismos, hay microcolonialismos. Ya los iremos viendo y los irán ustedes viendo porque a partir de que lean el libro, que es lo que me pasó a mí, ¿no? A partir de escribirlo, pues me voy topando con cosas que alucino, pero que están ahí constantemente en nuestras vidas todo el tiempo, ¿no? Ya no es nada más el racismo, que puede ser algo un poco más visual, que incluso aquí en España mucha gente niega que existe, que ya eso ya es de alucinar. Durante el tiempo que yo estaba escribiendo este libro, fue todo lo de el racismo del fútbol, y hubo muchísimos textos que se escribieron a raíz de ese escándalo y gente que defendía que en España no hay racismo. Entonces, bueno, por eso es necesario este libro, como dice Lakshmi, ¿no? ¿Por qué es necesario hablar de estos temas? Porque son temas que existen, porque ojalá que no existieran, pero existen, porque tenemos a los chefs que siguen yendo pagados por los gobiernos a expropiar y expoliar todavía ese conocimiento. Lo que no se han robado, lo siguen robando, ¿no? Eso lo escribo aquí. Eh, y sin embargo, yo tampoco quería que fuera un libro, o sea, yo no soy una persona pesimista, jamás he sido pesimista, perdí a mi esposo hace 7 años y siento que una de las cosas que me mantiene con vida es justamente ese optimismo, ¿no? Porque pienso, si vamos a peor, ¿para qué quiero vivir? Y justamente en esos momentos más oscuros de mi vida, una de las cosas que pensaba es que la libertad es no suicidarse. Y pienso que si voy a estar aquí y quiero estar aquí, quiero hacer cosas bonitas y quiero sembrar flores y sembrar cantos, como decía el poeta Nezahualcóyotl. Al menos sembremos flores, al menos sembremos cantos. Y siento que, bueno, esta oportunidad que me da Lakshmi con mucha libertad, que eso lo agradezco mucho y siempre lo repito, y es la razón por la que estuve 11 años en ABC también, ¿no? Y la razón por la que escribí ese texto para Carmen, que está aquí también, la editora en su momento de Ula y Mantel, es libertad, ¿no? Escribir desde la libertad es algo que yo necesito y que los artistas pues necesitamos, ¿no? O sea, necesitamos espacios en donde podamos simplemente ser. Y también hay uno de los textos en donde hablo, y cito a Carmen, en donde ella llega un momento en que se cansa de que ya le estén pidiendo todo el tiempo por qué las mujeres merecemos escribir o por qué las mujeres debemos escribir. Llega un punto que ya no estoy, porque los latinoamericanos tienen que escribir, ya no queremos escribir sobre por qué tenemos que escribir, simplemente queremos escribir. Los alumnos del Vasco Linari me decían el otro día, ¿no? Como, pero ya no queremos que exista la apropiación cultural, no, no queremos que exista, pero queremos que las recetas sean de todos, queremos que los ingredientes sean de todos, los conocimientos sean de todos y que las fronteras no existan. Y ese es el mensaje al final al que yo llegué después de 10 meses de trabajo en este libro, ¿no? Que era como, ¿cuál es el mensaje al final? ¿Qué es lo que yo quiero compartir o qué es lo que yo quiero decir? Y es este pedacito que les voy a leer. No es fácil migrar. Se deja atrás un pedazo muy grande de uno. Familia, amigos, sobrinos, barrios, casas, sabores. Y lo vuelves a intentar una vez más. ¿Por qué volvemos a intentarlo? Porque vale la pena. Porque hay algo mejor y queremos atestiguarlo. Por eso cruzamos desiertos y océanos, ríos y montañas, para sobrevivir, muchos literalmente y otros anímicamente. Por eso recorremos carreteras serpenteantes para llegar hasta la cala más recóndita, a una pequeña aldea en lo alto de un monte o al risco último de Asturias. Por eso viajamos, por eso migramos, para encontrarnos a través de un trozo de pan o un paisaje, para reconocernos y abrazarnos. Porque si no nos movemos, nos morimos. Cuando los humanos podamos movernos libremente por este planeta y los que sean que logremos visitar, entonces podremos dormir, comer y morir tranquilos.
Espero que mis sobrinos puedan ser testigos de semejante hermosura, que la gente viva donde quiera vivir y tan tranquilo. Imagino a esos primeros africanos que emprendieron el camino sin pasaportes, ni papeles, ni fronteras. Otros demonios al acecho tendrían. No somos tan distintos de ellos. Y me gustaría que participe la gente porque luego me siento que estoy nada más hablando. Y, no sé si hayan tenido la oportunidad de leer, si quieren comentar alguna cosa y pues vamos. No sé cómo es la dinámica aquí en el tema. Se alza la mano o nada más se habla. Recuerda acercarte al ordenador, Ana. Te alejas y se te escucha flojito. A mí me parece que, bueno, mientras pensáis preguntas, a mí me parece que en este libro hay mucha tragedia, también hay mucha rabia, em, pero también hay mucho sentido del humor, ¿no? Y creo que está plasmado ese optimismo de Ana, ¿no? Em, lo que a mí me parece algo a valorar, ¿no? Y también decía antes que Ana se abre en canal y, bueno, ese duelo que está viviendo y que sigue viviendo después de 7 años, ¿no? Es también muy presente en el libro, ¿no? Está el viaje y también está la muerte, y está la muerte, ¿no? Que al final es algo que compartimos todos. Em, a mí la sensación que me da además es que Ana pone los puntos sobre las íes, tiene el coraje de dar muchos nombres, em, em, pero también tiene el coraje de reconocer su misma responsabilidad en todo este tema. Em, no sé Yo creo qué, que qué te ha empoderado, Ana, para alcanzar como este punto de equilibrio, ¿no? Parece que hay un equilibrio entre todos tus sentimientos, ¿no? Esa rabia con ese optimismo, ¿no? Y ese citar nombres, ¿no? Con citarte a ti misma también, ¿no? O sea, se ve que estamos siendo testigos como de un proceso de autoconocimiento, ¿no? También en la escritura de este libro. sí, yo creo que no podía, bueno, yo siempre he sido bastante la que dice las cosas que la gente no quiere a veces escuchar, ¿no? Soy Géminis, soy comunicadora, soy periodista, siempre he sido la que hace enfadar a mi padre, ¿no? Porque soy la que dice lo que todo el mundo está pensando, pero nadie se atreve a decir. Desde niña era así y sigo siendo así. Y en este libro, al tener esa libertad, he podido ser también así. Creo que estar ya no viviendo en España me ha dado mucho esa lejanía. O sea, al migrar, cuando viajamos, podemos voltear hacia el país, hacia nuestro país o hacia nuestra casa y verla desde vista de pájaro, vista de dron, y podemos hacer un análisis un poquito más, menos sesgado que si estamos ahí viviéndolo, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a San Miguel y estuve el primer año, yo me fui a San Miguel porque perdí un juicio con extranjería después de que mi esposo falleció, después casi de 4 años de haberlo empezado, ¿no? Durante la pandemia. Y mi abogada se desapareció, entonces no me enteré hasta meses después y ya no pudimos ir a la siguiente instancia y recurrir nuevamente. Entonces, claro, el primer año que yo estuve en San Miguel estuve viviendo un nuevo duelo, que fue el duelo de mi ciudad, mis amigos, mi gente. 12 años había vivido aquí. Entonces, pues al principio cuando estás en eso no te das cuenta, ¿no? Yo cuando estaba viviendo acá no me daba cuenta que había un techo de cristal para latinoamericanos. Yo pensaba que simplemente no era suficiente, que no era buena, que por eso la gente no me estaba contratando. Pero después de que ya he estado allá y he podido pues simplemente ser y ver a los pajaritos y estar en la naturaleza y estar relajada y no tener que estar viendo a toda la gente cada semana en diferentes convocatorias gastronómicas, pues sí adquirí esa libertad que ya tenía, más aparte la que tú me das, Lakshmi, o la que me dio en su momento Carmen cuando me pidió el tema del Día de Muertos, pues es una libertad que permite la lejanía. La permite, porque también así como en su momento cuando yo me vine de México, ahora estoy en Barcelona,
pero vuelvo a México el miércoles. Cuando vengo a Barcelona otra vez, pues puedo ver con una mirada mucho más crítica que cuando yo estaba viviendo aquí y estaba viviendo, o sea, que estaba pasándome toda la mierda por encima, ¿no? O sea, imagínense que estás en un juicio y hay pandemia y hay que salir a que el perro haga pipí y no quieres que te revisen los papeles. Entonces, claro, yo cuando regresé a México y la gente no llevaba ni mascarillas, en San Miguel de Allende, pues llegué a un paraíso. O sea, fue poder otra vez reencontrarme con mí misma, entender quién soy, recuperar mi autoestima, que estaba hecho mierda después de tanto tiempo de duelo, más aparte pandemia, que todos tuvimos muchísimas diferentes maneras de enfrentar esa realidad que nos estaba pues llevando como si fuera una ola, ¿no? Así que sí, después de ese año un poco mejoré y me sentí mejor y puedo también escribir esos nombres. También creo que era importante poner nombres. No pongo a todo, no pongo los nombres de todo el mundo, pero sí pongo algunos, pero ya si estás lejos de Ferran Adrià, puedes entender que Ferran Adrià no es la última coca del desierto y que hay otras cosas que son más importantes para la gastronomía que Ferran Adrià. Entonces, poder hablar y criticar cosas que son reales y que me pasaron, eh, pues sí, yo creo que la lejanía te da esa posibilidad, porque aquí, cuando cerró Tickets, por ejemplo, escribí un par de artículos para ABC desde San Miguel, y había mucha gente que no quería hablar, porque no quería hablar mal de los Adrián. Y, y me dejaron en visto, ¿no? No me contestaron, el mismo Albert no quiso hablar conmigo. Entonces, yo creo que sí, ojalá que todos pudieran otorgarse esa lejanía, ¿no? Queda vivir fuera y estar lejos de todo el cotarro. No sé si alguien quiera preguntar alguna otra cosa. Pues sigo yo. Em, bueno, escribió Pardo Bazán, ¿no? Que cada época de la historia modifica el fogón y cada pueblo come según su alma, ¿no? Antes tal vez que según su estómago. Em, Cuando leí esta frase de ella, también lo relacioné con el libro, porque estamos hablando de apropiación cultural, pero Ana lo que no hace en ningún momento es defender una cocina purista mexicana, ¿no? De hecho, en las recetas que ella da, bueno, pues hay una mezcla curiosa, grandiosa, de cocina mexicana con cocina catalana, ¿no? Bueno, Manel, su marido, era un cocinero reputado de la ciudad de Barcelona, de Cataluña, y yo creo que esa mezcla, ¿no? Se ve reflejada en este libro, ¿no? Esa parte catalana y esta parte mexicana. No me consideraba cocinera, ahora sí puede ser que me considere, pero porque imagínate, tenía a un cocinero en mi casa, ¿no? Yo nunca estudié cocina, pero he cocinado siempre en mi casa para mis hermanos y para mi familia y lo sigo haciendo. Yo creo que la mezcla, o sea, hablar de una cocina mexicana purista es imposible porque porque no hay sola una cultura en México, ¿no? Hay muchos pueblos en México que no quieren formar parte de México. No sé si eso les suene por acá en España, pero hay varios que quisieran independizarse, porque nunca, cuando llegaron los españoles y dijeron, ahora esto es la nueva España, pues había mucha gente que no se significaba en lo absoluto con los de al lado, ¿no? Hay varios pueblos. De hecho, la cocina mexicana que está representada como patrimonio inmaterial de la humanidad es solamente la de Michoacán, que viene del origen purépecha, que es uno de los pueblos que nunca fue conquistado por los españoles. La cocina purépecha, y quizás lo que podríamos decir que une más a la cocina mexicana, es la milpa, pero en realidad en el norte de México no se comen tortillas de maíz. Entonces, tampoco podemos hablar de una cocina mexicana cuando hay milpa. Esa es la dificultad. Y,
Y si no podemos nosotros mismos definir qué es mexicano y qué no es mexicano, ¿cómo le vamos a pedir a ustedes que entiendan que el Tex-Mex, pues sí, es más Mex que Tex? Está muy difícil, ¿no? Y por eso la línea tan delgada, ¿no? Yo que de alguna manera sí tiene que haber alguien estudioso y purista. Y yo cuando hablo de cocina mexicana en los medios, pues intento ser lo más purista posible, pero tampoco es, o sea, tampoco se puede. Siempre va a haber alguien al que vas a molestar, porque lo que estás diciendo no puedes generalizar. Es muy difícil de generalizar, eh, porque, bueno, básicamente por lo que ya dije. Échame otra pregunta, Lakshmi, porque me pongo aquí a hablar sola. ¿No tenéis ninguna pregunta para Ana? Yo sí, pero siempre pregunto, Cris, empieza tú primero. Uy, caramba. Dame un minuto y acabo de pensar. Venga, Janet. Sí, ¿cómo pensaste lo del... me sorprendió mucho lo del cuento final. ¿Cómo pensaste la hibridación de género? Bueno, ese fue un cuento que yo escribí para una novela que estaba haciendo cuando mi esposo estaba vivo. Es una novela que se llama La Colla del Arroz, que no está terminada y que está inspirada en un grupo de anarquistas que se juntaban en Montjuic a principios del siglo XX. Se juntaban a cocinar y yo me empecé a escribir un texto de ficción de una mexicana que llegó en ese momento a Barcelona y que venía huyendo de la Revolución Mexicana y que la manda a su familia pudiente con sus parientes en Barcelona, ¿no? Que esta mexicana pues era escritora, ¿no? Ya saben que me da lo de inventar. y, se, y había, o sea, dentro de esa novela había de vez en cuando las publicaciones que esta escritora hacía en diferentes medios, ¿no? Aquí en Barcelona y hablo también como de esa dificultad que estaba teniendo también esta pobre chica de publicar. Eh, entonces, uno de los cuentos fue este, y que cuando Lakshmi me dijo que le mandara un briefing de lo que yo quería hacer, ella me pidió el libro en noviembre y en febrero yo mandé un dossier de lo que quería hacer y ya más o menos tenía pensados cuáles eran las temáticas que sí quería tocar, ¿no? Entre ellas el segundo de cocina, porque mi esposo era segundo de cocina y nunca tuvo el crédito que se merecía. Entonces uno de los ensayos que yo tenía claros era ese, desde el principio pensé en eso. Y eh, pues no sé, pensé que iba muy bien este cuento a colación en estos temas. Entonces dije, bueno, voy a tirar el cuento a ver si Lakshmi le gusta y quiere que se quede. Entonces mandé esas propuestas, algún ensayo ya terminado también, ¿no? El ensayo del Maratón Guadalupe Reyes fue el primero que escribí. Y algunas de las recetas también están en mi Instagram, ¿no? Algunas de las recetas que están aquí ya las había publicado yo en mi Instagram, pero pensé cuáles eran las que quería incluir, que estuvieran de acuerdo con estos temas, ¿no? Al hacer ese research me di cuenta que ya llevaba yo muchos años escribiendo sobre apropiación cultural, aunque no estaba consciente de ello, que ya estaba escribiendo yo sobre biopiratería, aunque no sabía lo que era. Que ahora he conocido a algunas chicas activistas latinoamericanas aquí en Barcelona que han leído mi libro y me explican unos términos que yo no sabía que existen acerca de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, ya desde la academia hay cosas que ya se están hablando y que Mucho, y desde el feminismo también. espero. En Canarias tenemos algunas muy buenas feministas que trabajan el concepto de colonización en todo el Caribe y la Macaronesia. O sea que sí, sí, hay Sí, muchas. bueno, al La final. academia está a tope. Y la academia, o sea, las personas latinoamericanas que están viviendo acá, como en su momento, como ya mencionó Lakshmi, pues está Gabriela Biener o Rocío Quillaguamán, son mujeres que ya están pensando en estos términos desde hace tiempo, ¿no? Yo la primera vez que escuché el término descolonización lo escuché precisamente de Gabriela Biener. Y que ya
de las que yo estoy hablando, justamente esa mezcla de recetas tiene un término que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero esa mezcla de cocina que mezcla dos pueblos, ya existe, hay un término para eso. Y creo que sí, lo interesante es, bueno, yo le dije a Lakshmi, quiero poner el cuento aquí por la mitad. Y ella me dijo, vamos a ponerlo mejor al final. O sea, sí le gustó el Vale, cuento. no digo nada. Yo también le dije que quería incluir las recetas, porque en un principio iba a ser, me dijo ella, puede ser un ensayo o pueden ser varios ensayos. Entonces yo ya pensé, quiero varios ensayos que más o menos vayan llevando a la gente hacia al final. Y me dijo, vamos a poner el cuento en lugar de en medio, vamos a ponerlo al final. Pero prácticamente el cuento está editado como estaba editado en su momento. Yo hice un curso con Lolita Bosch, que es una escritora catalana que vivió muchos años en México y es activista para la paz. Y en ese curso yo estaba escribiendo esa novela y fue que escribí ese cuento. Mi esposo, él estaba vivo cuando yo lo escribí ese cuento. Está inspirado el cuento en la primera vez que probó la cochinita pibil de la suegra de mi hermano, que fuimos a México la primera vez en 2014 y el vato se comió 4 bocadillos, 5 bocadillos, 5 tacos, o sea, le dio un retortijón horroroso después, que nosotros le llamamos la venganza de Moctezuma, literal en México se llama así, que ya tendré que hacer algún ensayo para contarles eso, porque es buenísimo, pero se llama la venganza de Moctezuma a esa diarrea que le da a los extranjeros cuando llegan a México, que a mí también me da, ¿eh? Porque ya llevo muchos años europeizada, que cuando regreso y como tacos o como en la calle, pues me vuelve a dar. Pero bueno, él se puso tal atracón que le encantó, ¿no? Le encantó, dijo, ¿qué es esto? Nunca había probado algo tan rico, tan bueno, lleno de sabor. Entonces, haciendo ese proceso, yo pensé, ¿cómo habrá sido el primer europeo que llegó a América y probó el chile, o probó los tacos y probó, o sea, venía de comer cebollas y comer ajos y coles, y de repente llega y prueba, no era cochinita pibil tal cual porque no había Bueno, cerdo. eso habría que hablar con Rosa Tobar, pero de esa época creo que hay una cocina un poco más representativa. Otra cosa, claro, los que llegaron como llegaron, ¿no? O sea, Sí, claro, además. y la mezcla fue eso, porque la cochinita, si el español no te lleva el cochino, que por cierto es chino, los cochinos son de origen chino. Y, no, y la naranja. Hombre, claro, y el azúcar, y el azúcar, bueno, indio, pero, ¿sabes? Entonces, claro, imagínate, a mí lo que me gusta es eso, que hablas de eso, que al final, pues esto... A mí lo que, sin embargo, me pareció súper interesante y que no detalles demasiado es también la apropiación intelectual, ¿no? Que en un momento hablas de ella, es decir, cuando el Ferran habla de su no sé qué y de su no sé cuánto, pues claro, hay unas cabezas detrás que por supuesto no lo dices, ¿no? Nunca sabremos quiénes están detrás realmente de cada plato, Bueno, Peter porque Gregorius. hay una apropiación intelectual genérica en la cocina. Por eso, cuando tú hablas de todos es de todo, yo sí, pero hay que reconocerlo, ¿no? Que ahí estuvo el golpe certero y maravilloso de Sara Serrano cuando se lo hizo a Ángel, le dijo, oiga, muy bien. Este es el golpe certero de pan. Muy bien, todo fantástico. Usted A mencionar ese artículo ahora mismo, Janet. ¿Eh? Iba a mencionar ese artículo ahora mismo. Es que este artículo, sí, yo creo que este artículo ha sido el golpe definitivo a mí me lo ha parecido, pero además que está en boca de todos, ¿eh? Nadie dice nada, nadie lo comparte, pero está en boca de todos, porque ya me he llegado por todos los lados, ¿no? Pero Ay, a se mí mándenmelo porque yo lleva a no. la supremacía blanca de los hombres de la cocina, punto. Bueno, Carmen ha escrito de eso muchos años, ¿eh? Muchos años. Pero el de ella no sé por qué le ha dolido mucho. Ya. Porque también es el momento, ¿sabes? Y también, sabes que igual que tú has escrito mucho sobre este tema, igual que cualquier otra persona, ¿no? Puede escribir sobre otros temas, pero hay veces que es el momento con el basta ya. ¿Te das cuenta? Porque, Ahorita hay un porque basta ya. ahora hay un basta ya. Es que ya No, hay los míos han sido siempre poesía, han gustado muchísimo y se han siempre repartido, o sea, de una forma como decía Rubianes, ¿no? O sea, qué alegría ir a trabajar por las mañanas, por lo mismo. Yo cuando he escrito sobre mujeres, todo el mundo ha dicho, oye, que sobre todo los hombres mayores de 50 años, oye, qué bien, tía, cómo nos atacas. O sea, ha sido precioso, Janet. Perdón, ya, pero es pues que creo por que no me has alusiones. entendido, ¿eh? O sea, creo que no me has entendido, Carmen, en absoluto. No, yo no decía esto.
Lo que no has entendido. Digo que todo contribuye para que haya un momento en el que sea un basta ya, Sí. ¿sabes? Yo creo que también Como tu obra, Carmen, está súper presente en esta obra, ¿sabes? Porque No, pero hay que tener claro que, o sea, las cosas del periodismo, que no las que están en editoriales, que no las que llegan a libros. Lo que escribimos como periodistas tiene un recorrido muy corto. Nuestro luto, o sea, nosotros somos los 15 segundos de Warhol, ¿no? Los 15 minutos de Warhol, en el sentido que lo que escribiste hace 3 años no existe. Da igual la hemeroteca digital que hay. Las bolas de nieve, gracias a Dios, también las recogen otras, y entonces entre todos hacemos una masa madre con el tiempo. eso Sin es, embargo, si claro. buscamos protagonismos en el periodismo, desaparecen. Son 4 nombres los que quedan. Los epitafios periodísticos no existen, o Bueno, sea, los los frontales, obituarios son pues, muy fugaces, lo cual no significa que es verdad que pues todo cuenta, y en ese sentido el ensayo de Ana será fundacional en España, y eso es lo que nos tiene que quedar hoy, ¿no? bueno, yo espero que haya más incluso de toda América Latina. A mí me consta, hay un gran trabajo en la Academia Mexicana, por ejemplo, me consta, estoy segura de que va a salir más. Estoy yo creo que segura. Y desde el feminismo se está hablando mucho, claro, lo que pasa es que se habla del término de colonización desde otro lugar, ¿no? Pero estoy segura que va a ser, y estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo, yo creo que estábamos haciendo todas así, ¿eh? Efectivamente, es toda una bola. En el fondo, bueno, pues ¿qué es lo importante? Que cambien las cosas. y yo creo que tenemos que hay un momento también en el libro en donde hablo de eso, ¿no? Como ocupemos esos espacios, ocupemos los espacios que se nos están dando para hablar de estos temas. Y si la gente no se atreve a hablar mal de Alberta Adrià o de Ferran Adrià, pues eso le hace muchísimo daño a la gastronomía española y a la gastronomía mundial, porque la crítica y la realidad, o sea, hablar de verdades, diferentes verdades, es importante, es necesario. El modelo de restaurante de 3 estrellas Michelin está caduco. Tenemos que hablar de eso. Eso ya no puede existir. Y que un tipo como David Muñoz sea pagado por los gobiernos mexicanos para visitar México, para que se robe las recetas y venga y las venda en una hidden kitchen eh, por no sé cuánto dinero para que la gente tenga en su sala el sabor de las quesadillas de los mercados de México, sin ningún contexto, sin ninguna explicación y sin ningún respeto, es una locura. Eso en Estados Unidos no se permitiría. Eso Ya, no. Ana, pero fíjate, a mí me recuerda lo de la quinoa. No fue mucho peor porque le han quitado el cultivo. Y además no sé, han hecho un copyright en una empresa holandesa. O sea, Eso todavía es es mucho peor, a mí me parece mucho peor. Y va a pasar con el foño, que es senegalés, y va a pasar, ¿sabes? Entonces, a mí eso me parece mucho más sangrante. O sea, la es, industria alimentaria me parece... esos temas se tienen que tocar. Esos temas se tienen que tocar, porque así como tenemos que hablar de las que recogen la fresa, que muchas veces no tienen espacios en los espacios gastronómicos, también tenemos que hablar de todos esos espolios, porque siguen ocurriendo. Yo O hablé sea, de ello, el a otro Dios día lo que es hablaba de con. Dios, yo hablé de ello en una novela en el 2017. Digo, porque, y no pasa nada, y eso se olvida, y queda, y no pasa Quisiera, nada, y ter- la vendrá, quisiera, y quisiera seguirá. terminar la idea, quisiera terminar la idea. Sí, El, sí. el otro día hablaba con Paloma Ortiz, que es una chef mexicana que vive aquí, que vino de México para abrir el restaurante Oaxaca. Bueno, no para abrirlo porque lo abrió otro chico, pero después la trajeron a ella para el restaurante Oaxaca del grupo Zagardi aquí en México, perdón, aquí en Barcelona. Y ella decía que ahora en todos lados, en todos los menús, o sea, yo estuve en mi Castel Peralada hace unos días, hay comida nixtamalizada y le llaman nixtamalizada, ¿no? Papaya nixtamalizada, calabaza nixtamalizada, dice ella. Eso no es nixtamalizar. Nixtamalizar es quitarle el pericarpio, es quitarle la envoltura al maíz. O sea, otra cosa es eso que están haciendo con la cal, necesita tener otro nombre, no pueden llamarlo así. Pero como no lo entienden, y ahorita se suena bonito,
decir que sabes nixtamalizar y nixtamalizas hasta tu puta madre, entonces suena como súper bonito. Yo creo que no hay una cosa más grave o una cosa menos grave. Yo creo que todo es grave. O sea, todo es grave. No creo que lo de la quinoa sea más grave que lo del maíz. Es igual de grave. Y tenemos que hablar de eso. Y hablar de eso como en momentos serios, pero también hablar de eso si queremos bromear también, porque entre broma y broma la verdad se asoma y creo que si podemos, o sea, ya nos permitieron meter a los congresos y hablar de mujeres, ahora que nos permitan llegar a los congresos y hablar de descolonización. ¿Tú crees que a mí me van a invitar a Gastronómica a hablar de este tema? Yo lo dudo mucho, me encantaría, me encantaría. O sea, yo a donde quieran que vaya, yo voy a ir a hablar de esto, pero no sé si nos van a dar los espacios. Ya que estemos en este lugar, o sea, ya estar aquí hablando con ustedes de esto, que son gente que ya que lee y que son especialistas en esta temática, y en la temática en general de la gastronomía, pues está súper bien. Pero este tema se tiene que hablar en las sobremesas, o sea, en la Navidad, con la familia. Hay un montón de cosas que todavía están sucediendo. Yo contaba el otro día en la presentación de la Central del Raval, o en Marbella, no me acuerdo en dónde, y les decía, ¿no? Como en México todavía hay esclavitud. Hay una compañera de piso ahora con la que estoy que trabaja en una estrella Michelin, y se va a trabajar de 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde. O sea, la esclavitud sigue vigente, y pensamos que no. Entonces, y nos sentimos que estamos por encima de eso. Hay cosas muy graves que están pasando y tenemos que hablar de ellas. Yo creo que es muy importante. Ana, mira, yo te quería preguntar una cosa, ahora que estás diciendo esto, ¿qué autores tú dirías que son o qué textos de lectura obligatoria para poder tener un conocimiento ante el desconocimiento, que ya tenemos muchos, aunque leamos? Vale, Este libro me lo recomendaron en la Central del Raval. vale, Muy, muy bueno. sí. Ahora acabo de comprar uno que también me lo recomendaron, pero no lo he Ana, leído. Ana, disculpa, ¿quién es el autor? Es un italiano que vive en Estados Fabio Unidos. Parasecoli, ¿no? Fabio Parasecoli. Vale, Este también. Hay uno también de, ¿cómo se llama? El Master Ñam. Carmen, ¿me ayudas, please? El del que fuimos a la presentación en el Raval. José Verazaluce, Ese también está muy bueno, ese libro. ¿Cómo se llama el la libro? ¿cómo era? La gran mentira de la gastronomía. Muy bueno ese. Sí. claro, te lo pregunto desde el desconocimiento de querer saber y al final hay poco. Muchos decimos, no, tenemos que formarnos más para poder escribir sobre ello, pero claro, el desconocimiento es tan absoluto y autores actuales que estén escribiendo sobre ello, yo lo desconozco. Bueno, sobre gastronomía y eso, no, pero si lees, Claro, por eso, centrándome en la gastronomía me refiero. si lees a Rocío Quillaguamán, su libro Marrón, ya te acercas a esta idea de la cuota marrón. Gracias, Curro. Aquí está en el chat para que tengan. Adiós, Curro. Gracias por estar. Si buscas ese de Guaco Retrato, también ella hace un recorrido de su familia y del origen de su familia. Yo creo que hay mucho texto, sobre todo en revistas, más en revistas que en libros. Y hay una revista ahora en México que se llama Comestible, que también está muy buena. Te la recomiendo, también tocan estos temas. En el libro de Escribir Gastronomía que editó Lakshmi este año en el verano, también hay varios de estos temas tocados. No descolonización, pero otras cosas, ¿no? Ya es como un poco de crítica, bastante crítica, gente de dentro. Hay un texto que editó Carmen, que sale ahí escrito por un chef que trabajó en Mugaritz, es de Mugaritz, ¿no? Que habla de la mierda que es la salud mental en las cocinas. En realidad, si pensamos, es como lo que dice Jane Fonda, ¿no? Si queremos hacer feminismo, tienes que ser antirracista,
tienes que ser decolonizador, porque si no, no estás yendo a ningún lado, o sea, te quedas solamente por encimita. El feminismo tiene que abarcar lo todo, porque si no, entonces pierde el sentido para mí. Y sí que es verdad que hay, bueno, María Fernanda Ampuero, que es una ecuatoriana que vive en Madrid, que también tiene unos textos muy, muy potentes y escribe también para algún medio en Ecuador, ella es ecuatoriana. Ella también ha escrito sobre estos temas. Brenda Navarro, una mexicana que también vive en Madrid, también ha escrito sobre estos temas. Eh, Eileen Turax, una mexicana que vive aquí en Barcelona, ha escrito de migración y ha escrito de estos temas. Hay muchas mujeres y creo que está relacionado con lo que les hablaba al principio, o sea, están haciendo en las universidades en Europa esta crítica hacia la Europa propia a raíz de los latinoamericanos que vivimos acá, porque nos estamos dando cuenta que estábamos todavía con la cabeza agachada, ¿no? O sea, nosotros nos enseñan a decir mande en lugar de decir qué. O sea, si alguien te habla y dices qué, tu mamá casi te soplaba la boca así de, ¿cómo que qué? Se dice mande. Y nosotros aprendimos a decir mande, mande usted. O sea, dígame usted lo que usted quiere que yo lo voy a cumplir. Y eso lo tenemos grabado en nuestra cabeza y así nos comportamos. Y De así hecho, nos perdona, estamos dando perdona, cuenta. Ana, hay una cosa que ocurrió que a mí me duele mucho ahora a tiempo pasado, y es que cuando se hizo la selección de escribir gastronomía, ya se recopilaron todos los textos y ya se llevaron a maqueta, hubo una correctora que lo revisó, ¿no? Es uno de los procesos. Y entonces ahí, bueno, revisó todos los textos, se publicó el libro, y cuando ya tenemos en maqueta el libro de Ana, Ana me llama y me dice que a ver si podríamos cambiar de correctora y que sea precisamente una correctora mexicana, ¿no? la que revise el libro. Y entonces es cuando me entero de que eh, la correctora en alguna de las correcciones del texto de Ana españolizó muchos términos mexicanos, ¿no? O expresiones mexicanas, eh, cosa que a mí me molesta muchísimo, ¿no? De hecho, es uno de los debates que hemos tenido Ana y yo, bueno, que no ha sido un debate, sino porque estábamos totalmente de acuerdo, ¿no? Porque ya me preguntaba, ¿tengo que explicar este término mexicano, este ingrediente, esta palabra con notas al pie? Y yo le decía que no, ¿no? Que ella se expresara como quien es, y que creía que, bueno, que la gente que lea este libro pues tiene la capacidad de entender por el contexto o de irse a Google y buscar lo que tenga que buscar, ¿no? Pero es algo que Ana puede contar, que ha atestiguado que se da en muchos medios de este país, ¿no? Que pasa por edición y de repente españolizan todo. El país son expertos, tienen a latinoamericanos escribiendo, obviamente a Martín Caparrós no le cambian nada, ¿no? Pero a la gente de a pie como yo, sí. Y eso es como están infantilizando al lector, pensando que el lector no es capaz de entender si no se le habla como habla él, que es lo que hacen también al traducir las películas, ¿no? Como todo el mundo termina hablando, hostia, hostia, hostia. Pues no, no, está bien escuchar otras voces, ¿no? A mí me decían en algún momento en una de las presentaciones, ¿y qué podemos hacer para ayudar? Y yo les decía, hay muchas cosas que se pueden hacer. Número uno, abrir los oídos y abrir los ojos y abrir el paladar y probar cosas desde el respeto y desde la escucha. Eh, Hay un lenguaje que yo he escuchado en Madrid en el metro que me fascina, que es una mezcla de quechua con español de España, que la he notado varias veces y que cuando lo escucho flipo, ¿no? Porque es como, wow, es como ir a Nueva York y oír a los mexicanos o a los latinoamericanos que vienen de diferentes países, escucharlos hablar entre ellos, tienen su propio lenguaje. Y es un lenguaje que no existe ya, no es un lenguaje de El Salvador, es un lenguaje de El Salvador, Nueva York.
Entonces, hay aquí también esos lenguajes en chino y hay esos lenguajes en quechua y hay esos lenguajes en diferentes idiomas. Y sin embargo, seguimos traduciendo a la gente que escribe y la seguimos blanqueando para que suene a... Y pongo siempre el ejemplo de las Canarias ahorita que la están rompiendo como Andrea, que hizo este libro de Panza de Burro que es precioso, o este libro de Leche Condensada que también es brutal, que me está encantando. Y una de las cosas que digo es, pues qué bonito hablan los canarios, ¿no? Dice la gente. Pues ya los han hablado así siempre, pero no han tenido ganas de escucharlos. Y cuando vienen a la península, quieren que a huevo hablen como si fueran de acá. Y a la poquito que empiezan a hablar, ay, ay, ¿de dónde eres? Y qué graciosa, y qué bonito, y no sé qué. A mí me corrigen mi manera de hablar continuamente, amigos, gente en la calle, una persona random que me atiende en una tienda. O sea, constantemente la gente está corrigiendo a los demás. Eso es muy cansino y es muy tocapelotas. Es súper intrusivo. O sea, imagínate que te estén diciendo todo el tiempo cómo tienes que vestirte, cómo tienes que ser, cómo tienes que hablar, cómo te tienes que comportar. Una vez en Toulouse, con mi familia, los del restaurante nos vinieron a callar porque estábamos hablando demasiado fuerte. Y es que nosotros somos así, ¿no? Más bien no hay que ir a esos espacios. Y una de las cosas que nos ha pasado, y por eso la gente ahorita latinoamericana en Europa tiene tanta rabia, es que no nos habíamos dado cuenta de que estábamos aquí ocupando una cajita muy pequeñita, muy reducida que nos habían permitido ocupar. Entonces, a la poquito que nos dejan ocupar otros espacios y presentar libros como este, pues, tío, vamos a usarlo, ¿sabes? Vamos a usar, vamos a aprovechar estos espacios y vamos a utilizarlos. Eh, bueno, que es la correctora de mi libro, Ale Oseguera, es una poeta mexicana que vive aquí desde el 2006 y tiene un libro de poesía que se publicó este año que se llama mi cuer no, ahora no me acuerdo. Aleo Ceguera se llama. Mi cuerpo es una, bueno, no sé, hablo de él en el libro. Es un gran, gran, gran poemario de descolonización. Gabriela Biener también publicó este año, también habla de descolonización. Una pequeña fiesta llamada Eternidad. Obvio, Gabriela siempre mete la sexualidad, su sexualidad, y de repente hay gente que eso le molesta un poco, pero está muy interesante y hay algunos textos aquí muy, muy, muy potentes. Yo, yo creo que Ale me decía, ¿no? Como ella ahorita está haciendo mucha performance y están invitándola a un montón de encuentros de poesía, pues precisamente porque ahorita los latinoamericanos estamos de moda, ¿no? Como que la gente de la misma cultura se dio cuenta que no nos estaban dando espacios. Yo he trabajado como gestora cultural ya varios años aquí en Barcelona y casi siempre en las galerías eh, que son galerías de personas catalanas, no se permite que vengan otras personas que no sean catalanas a exponer. Entonces, donde yo podía conseguir que los pintores o los artistas latinoamericanos con los que yo trabajaba pudieran hacer cosas, o son en la extra radio, espacios como la Nau Bostic, por ejemplo, que Xavi Baciana es una persona muy inclusiva y que el barrio donde está en La Sagrera es un barrio mixto que siempre ha sido así. Eh, y ahí sí que se abren las puertas a otras cosas, ¿no? O espacios mismos gestionados por latinoamericanos, que también pues eran donde simplemente ahí sí nos permitían hablar, ¿no? La primera presentación del libro en Barcelona, una de las dueñas de la librería es argentina. Entonces, bueno, pero después nos abrieron las puertas en la central del Raval. ¿Por qué? Pues porque fliparon con el libro. O sea, el tipo que lo leyó dijo, ¿qué es esto? Le encantó, se encantó. Lo leyeron los libreros y sí, seguimos varias semanas en el mundo de las recomendaciones. Hoy que estuve allí, nos han puesto en el catálogo de Navidad. O sea, yo me muero de felicidad. Y ellos no son latinoamericanos y la central no es latinoamericana.
Entonces, bueno, ojalá que podamos seguir ocupando esos espacios. El Basque Culinary Center, por ejemplo, ahora que ya estoy escribiendo un texto sobre eso, que ya lo leerán, va a salir en Comestible, sobre cómo este espacio del Basque Culinary que se pagó con el gobierno, con el dinero del gobierno, los impuestos de los vascos, pues está generando espacios donde hay conversaciones y eso está muy bueno. Eso está muy Creo bueno. que lo bueno de este libro es que no hay que ser latinoamericano para leerlo. Creo que hay muchos puntos de conexión con él, porque se habla de migración, pero al final se habla de viaje también, ¿no? Y se habla bueno, ya lo he dicho, ¿no? De duelo, de cocina. eh, y de muchos temas alrededor de la gastronomía que a quienes tenemos un mínimo interés en todo esto nos preocupan, ¿no? Creo que eso es importante. Y en el caso por ejemplo, de algunas librerías que tienen cierta fijación por los ensayos críticos, pues sí hemos visto mucho interés y también está siendo bonito con los mensajes que está recibiendo Ana, ¿no? En redes sociales, de muchas personas que han conectado con el libro y que lo cuentan, ¿no? Creo que esa parte es muy bonita y que al final Ana tiene un yo muy fuerte, es un yo muy personal y muy emocional también, y creo que eso está enganchando, ¿no? Creo que también la gente, igual que estamos cansados de ciertos temas gastronómicos, de los estrellas, de los chefs, eh, también estamos cansados un poco de este hermetismo, ¿no? Parece que estamos escribiendo siempre en una línea recta, en que nada nos afecta, ¿no? Creo que ahora mismo son lecturas que abren caminos y que plantean muchas preguntas. No sé, al final es un poco el objetivo de esta colección también. Y creo que Ana lo cumple a la perfección. Pues vamos cerrando porque ya hemos pasado la hora. No sé si hay una última pregunta, pero yo sí quería preguntarte, Laxmi, ¿qué viene qué viene de Colancol nuevo? Bueno, pues en esta colección pues ya tengo cerrado casi todo el año que viene, prácticamente. Vienen textos interesantes, la verdad. El siguiente en publicarse va a ser una crónica de viaje de Mercedes Cebrián, la escritora, Sí, conozco. de un viaje que hace a una residencia literaria y de traducción en Letonia. Y entonces me gustaba que fuera detrás del de Ana Luisa, porque parte de esa mirada de desconocimiento hacia los productos letones, ¿no? De esa turista que viaja en pleno invierno por la ciudad en Letonia, ¿no? Y se encuentra pues, las recetas, los productos, ¿no? Con esa mirada abierta, ¿no? Al descubrimiento. Me interesaba esa contraposición, ¿no? Hablar de la apropiación cultural y luego de alguien que visita y se trae y bueno. Luego viene uno de María Arranz que habla sobre el feminismo en la cocina. Y viene uno muy potente también de Iñaki Martínez de Albéniz, que no sé si le conocéis. Iñaki Martínez de Albéniz es un doctor en sociología vasco que mete mucha caña, mucha caña. Forma parte del equipo fundacional de Diálogos de Cocina, bueno, trabaja mucho alrededor de la gastronomía y bueno, va a ser un libro muy potente también. Esos son los 3 primeros títulos de 2024 y luego también pues hay más, hay cocineros que van a escribir también sobre este tema. Julián Otero, por ejemplo, va a desarrollar todo este tema de la salud mental en la cocina, de la experiencia en cocina, desde un punto de vista más humano. Y luego también hay poetas, también estoy incluyendo, bueno, pues gente que escriba desde otras disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, va a haber también 2 poetas muy potentes y bueno, sigo cerrando cosas. Pues suena estupendo. A ver, ahora que se venda y que pueda llegar viva a 2025, pero, Hombre, pero eso esperemos todas, ¿no? Maltrechas estamos, pero a ver si, ¿no? En fin, bueno, pues nada.
Yo por mi parte, muchísimas gracias a todas por estar y nada, nos vemos en la próxima. Ana, estoy segura que tú tendrás novela seguramente acabada pronto. Bueno, antes que la novela voy a terminar el libro de Manel. Estoy escribiendo un libro de Manel desde que murió y Ah, de cierta manera siento que este libro está terminando siendo como un prólogo de ese, porque ok, al final el formato es muy parecido al formato que yo ya había pensado para el otro y como que he tenido una confirmación de mi voz a través de este libro y siento que, bueno, será más fácil de poderlo comunicar porque ya ese libro lo intenté vender en su momento a editoriales y nadie estaba interesado en escribir algo como tan personal y a la vez combinado con la gastronomía. Siento que ahora cada vez también estamos encontrando sí, el nuevas mundo. maneras de narrar la gastronomía Mm, desde diferentes puntos ujú. de vista y lo que en 2019 no se entendía, ahora se puede entender mejor. Entonces, sí me Mm, gustaría publicar ese. Tengo un libro de poesía también que escribí después de la muerte de Manel, que en su momento iba a ser un libro de poesía tóxica, pero se volvió también un libro de esperanza de, bueno, de el transcurso y el viaje que recorre uno cuando está en duelo, ¿no? Y un libro de relatos también. Así que antes de la novela, supongo que salgan los que ya tengo listos, que son los otros, y la novela sí que tengo ganas de terminarla, pero mis hermanos dicen que va a ser el bestseller, ya veré. A Pues ver qué muchísima tal. suerte con todos tus proyectos que no son pocos y bueno, Gracias, Ana. todas. Muchas gracias. Ojalá poder aquí venir otra vez con ustedes a presentar otro libro. ¿No? Muchas Muchas gracias. gracias a todos.